Estamos en contacto periodístico con el doctor Napoleón Saltos Galarza. Mira, doctor Napoleón Saltos, aquí estábamos nosotros hablando de temas muy importantes, de temas que son también bastante interesantes y dicho sea de paso, temas que son un poco conflictivos. ¿Cómo es esto de el Consejo Nacional Electoral? Y referíamos concretamente, te cuento, Napoleón, a eventos en donde se advierte que el propio vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, pues como te estoy compartiendo en la pantalla, manifiesta que es lamentable que en el CNE funcionarios ofendan públicamente a consejeros, lo que evidencia el deterioro de la respetabilidad institucional. ¿Puede confiarse en la gestión del CNE con colaboradores subordinados a quienes lo sostienen en el puesto y no la institución? Se refería, y te estoy señalando aquí, a un retweet de Marta Cox, quien es directora del Consejo Electoral aquí en Pastaza, que ella pues reproducía un, un texto ofensivo en contra de los consejeros allá en la capital, especialmente los consejeros Pita y Verde Soto, que son de la minoría. La consulta que quiero realizarte en este contexto, doctor Napoleón Saltos, es para ver si tú nos analizas, por favor, el hecho de cuánta confiabilidad existe en el Consejo Nacional Electoral a esta hora, a este tiempo de las elecciones de 2021, por favor. Buenos días, la Amazonía os escucha, doctor Napoleón Saltos. Buenos días. Tenemos un problema sobre el proceso electoral en referencia al juez que tiene que intervenir. El cuestionamiento no es solo de ahora. El cuestionamiento prácticamente arrancó desde la reestructuración del actual Consejo Nacional Electoral, en donde, a pesar de que había una expectativa de que debía modificarse el comportamiento del CNE respecto a otros periodos, especialmente al periodo anterior, en el cual el Consejo Nacional Electoral estaba controlado por el Ejecutivo, pasamos a un Consejo Nacional Electoral controlado por el Ejecutivo y por algunos partidos. Es decir, no hemos avanzado en ese objetivo de la reestructuración. Y posteriormente, recordemos, aparecieron incluso denuncias respecto a tipo de contratos no regulares, denuncias sobre casos de negociaciones, etcétera, etcétera. Y estuvimos a la puerta de un juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasó? Ya nos hemos olvidado. Reparto de puestos para evitar ese juicio. Y finalmente, la Asamblea Nacional no cumplió su obligación. Si la Asamblea Nacional hubiera cumplido al tiempo el juicio, ya sea para establecer responsabilidades o para quitar esas responsabilidades, hubiéramos tenido un Consejo Nacional Electoral con credibilidad. De modo que no es un problema actual. Segundo, el Consejo Nacional Electoral funciona bajo una falsa regla de democracia, que es la regla de la mayoría. En lugar de establecer un cuerpo colegiado de 5 miembros, tenemos un cuerpo controlado de una mayoría de 3 miembros articulados a intereses de partidos. Y aquí es donde viene la alteración. Si es que hay una mayoría de 3 miembros que prácticamente aprueba todo y 2 miembros están afuera, estos 2 miembros son menos que los funcionarios contratados. Es decir, aquí tenemos una alteración que hoy es denunciada, en donde funcionarios del Consejo Nacional Electoral, que son contratados, que son nombrados, tienen mayores funciones que el consejero. Y esto va afectando, va minando la autoridad del Consejo Nacional Electoral, que debiera ser el juez imparcial que nos permite por lo menos confiar en que cada uno de los pasos, no solo el paso del voto y el paso de la contabilidad, sino cada uno de los pasos tenga la transparencia para que los resultados electorales sean un fundamento de legitimidad de los electos. Es decir, doctor Napoleón Saltos, pues
los resultados de las elecciones no lo ponen los votantes, sino quienes cuentan los votos, para ser reiterativos incluso en este concepto? Hay por lo menos la desconfianza de la ciudadanía de que el Consejo Nacional Electoral tenga la autonomía, tenga la independencia respecto tanto también a legislativos, y es que deben, para no ser enjuiciados, queda la duda de que luego se tenga una autonomía suficiente. Y también respecto a los grupos de poder. Eh, el proceso electoral fue creado históricamente como un contrapeso para poder purificar o para poder controlar que las elecciones no puedan ser contaminadas ni por el dominio de otros poderes del Estado ni por el dominio de grupos económicos. Pero en esta dirección hay cada vez más signos a nivel nacional, a nivel de provincias, que no existe la autonomía suficiente. ¿Cómo hacer? Quedará una vigilancia permanente, porque este tipo de actitudes, pongamos el caso sobre el hecho que es denunciado por los consejeros del Consejo Nacional Electoral, ya debieran llevar a una destitución del funcionario. No puede alterarse el orden en donde el funcionario no es juez, el consejero es juez. El consejero tiene una calidad de poder analizar cuáles son cada uno de los pasos. El funcionario es únicamente un ejecutor, de modo que esta alteración de funciones debiera llevar a una depuración de funcionarios. Ahí también vemos una serie de problemas, particularmente en el departamento de control de todo lo que es el instrumental virtual y la contabilidad final. Habrá que tener mucha vigilancia porque a pesar de las denuncias, esto yo diría no es solo en este periodo. En los periodos anteriores no ha habido confianza suficiente en el sistema de conteo virtual de votos y en los registros finales, en donde puede haber, y se han dado casos, por lo menos de sospechas, de alteración de los controles, de alteración de las votaciones, de alteración del conteo de votos. Cuando un funcionario, doctor Napoleón Saltos, como es el caso de acá de Pastaza y que fue ya, digámoslo, descrito de una manera muy clara, es producto de acuerdos políticos, de llamados a juicios políticos, de retractarse, de luego tener otra posición, hasta tener mi funcionario dentro del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuánto se puede confiar en aquello, como tú lo dices, ¿no es cierto?, en primera instancia, y en la otra, la separación de lo ético de lo legal? Por ejemplo, ¿es legal que un funcionario público esté como funcionario público hasta el día de su inscripción? Pero ese funcionario público hace uso de las instalaciones y de todo un aparataje de un consejo provincial, por ejemplo, aquí en la provincia de Pastaza, te cuento, y eso, en cambio, no es ético. ¿Cómo la ética puede ser un termómetro para saber a quién se elige, doctor Napoleón Saltos? Entramos en un campo que va a ser fundamental para la reflexión de la ciudadanía. En general, hay tantos hechos de lo que voy a llamar una contaminación por el lado institucional del proceso electoral, que va a ser difícil confiar o pedir a que la estructura del Estado que está involucrada en el proceso electoral entregue una condición limpia, una condición democrática, una condición incluso jurídicamente legal para que los resultados sean los que se espera en una democracia que es un proceso electoral. De modo que en el Estado va a ser difícil confiar, y digo en el Estado, no solo en el Consejo Nacional Electoral, porque aquí también hay un involucramiento del Ejecutivo, hay un involucramiento de los parlamentarios que han ido incidiendo en cómo se conforma esa institucionalidad, en cómo funciona el Consejo Nacional Electoral y los nombramientos de provincias. Entonces, la ética ha sido rota, la ética parecería que ya no existe desde el Estado y sus funcionarios. De modo que corresponde a la sociedad
una reflexión. Corresponde a la sociedad actuar con rigurosidad. Si el elector no reacciona y el elector no tiene una visión crítica de esta situación, luego tendremos los resultados y la calidad de la democracia que nos merecemos, porque terminamos teniendo representantes, ya sea de provincias, nacionales o también a nivel internacional, que nombra el elector. El voto del elector es un hecho de responsabilidad y uno de los puntos fundamentales es el tema de la ética. Debiera haber una especie de consigna o de mandato ciudadano. Ni un solo voto a quien está involucrado en casos de corrupción, ni un solo voto a aquellos que han sido denunciados en la asignación de puestos o en el manejo de recursos públicos para beneficiarse para sus candidaturas individuales. Ujú. Eso es pedir peras al olmo, doctor Napoleón Saltos, algo que se queda en el ideal ciudadano nada más, pero en la práctica siguen y aquí no pasa nada. Esa es la cosa, Napoleón, finalmente. Eso es lo que va a llevar a la calidad de la democracia. Varias veces en esta radio yo he señalado que precisamente por este tipo de problemas las elecciones del 2021 no van a ser parte de la solución, sino todavía parte del problema, de la crisis, porque vamos a tener una calidad de representantes que no han sido eh, purificados, voy a utilizar este término, que no han sido democratizados, porque son resultados de juegos económicos de poder, de cálculos políticos de poder, y no de aquello que debe representar la fuente de la democracia electoral. La fuente de la democracia electoral es un voto crítico, pensado, es un voto en donde la ciudadanía puede elegir y no simplemente ir a depositar su voto. Ujú. Esto estamos viendo que tiene muchas contaminaciones y entonces el resultado del próximo tiempo electoral no va a modificarse respecto al ejercicio del poder. Y esta tiene que ser la preocupación. Tenemos que denunciarlo a tiempo, tenemos que señalarlo para que tanto los candidatos como también los electores y los que tienen capacidad de decidir como consejos electorales puedan al menos empezar a rectificar hacia adelante. La vigilancia ciudadana es lo que nos queda. La vigilancia de la opinión pública es lo que nos queda. Y no ser concesivos en ningún punto. Yo creo que tiene que haber voces lo suficientemente fuertes en el campo ético que más allá de cuáles sean a veces las consecuencias, tiene que denunciarse, tiene que presentarse los casos y ya por lo menos habrá que aceptar que se ha cumplido la responsabilidad pública, la responsabilidad de comunicación para que el ciudadano tenga elementos de juicio. Ujú. Muchas gracias, doctor Napoleón Saltos. Como siempre, pues, la deferencia que tienes para atender el requerimiento periodístico para la Amazonía ecuatoriana. Hasta una próxima oportunidad, doctor Napoleón Saltos. Muchas gracias. El doctor Napoleón Saltos Galarza aquí en Nina Radio, El Poder de la Verdad.